Hoy hablaremos sobre la biodiversidad gastronómica de nuestro país. Para ello nos acompaña el doctor José Sarucán. Es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Postgraduados y doctor en Ecología por la Universidad de Gales. En la UNAM ha sido profesor de la Facultad de Ciencias, investigador y director del Instituto de Biología, coordinador de la investigación científica y rector de la UNAM. Hoy es coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, también conocida como CONABIO. Acompáñenos. Relatos en Molcajete. Tema de hoy, nuestra biodiversidad. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Relatos en Molcajete. Hoy nos acompaña el doctor José Sarucán para hablarnos sobre nuestra biodiversidad gastronómica. José, bienvenido. Platícanos cuál es la función de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Bueno, el nombre explica un poco esto. Es una organización, es una comisión intersecretarial que se estableció antes de la reunión de Río de Janeiro en 1992, pero ya llevamos más de 22 años de vida, y que tiene como propósito juntar toda la información que había en ese momento sobre la diversidad biológica del país, es decir, cuántas especies teníamos, qué ecosistemas estaban, la diversidad genética de las especies, etcétera, y hacerla pública y ponerla al alcance de la gente, porque toda esa información estaba acumulada en herbarios, en museos, que solamente los especialistas tenían acceso a eso o podían realmente entrar a la información. La información es tan importante que esto tiene que ser un bien público. Claro. Y tiene que hacerse realmente de acceso a todas las personas que tienen interés. Entonces, básicamente es promover el conocimiento de esa diversidad biológica. Ya para ese tiempo era claro que México era uno de los países de megadiversidad, es decir, de los 4 o 5 más ricos en especies, pero también en ecosistemas y también seguramente en la parte genética, que es la menos conocida, es de los niveles de estudio de la biodiversidad. Hemos avanzado enormemente. CONABIO tiene la base de datos más grande sobre especies de cualquier país del mundo para su país. No hay ninguna que esté bajo un techo que sea de ese tamaño. Estamos hablando de más de 9,5 millones de especímenes que están georreferenciados, quiere decir que uno los puede encontrar precisamente en un mapa de la República. Muy bien. Y que por lo tanto lo puede uno relacionar a climas, suelos, a otras especies, a usos, etcétera, ¿no? Yo sé que publican de pronto mapas y cosas de estas. ¿Dónde puede ver la información la gente? ¿Un sitio web? ¿La visita aquí al jardín? ¿Dónde? No, el propósito de CONABIO es ofrecer esta información electrónicamente, porque es la manera, ya lo era hace 20 años, ahora es mucho más el mecanismo de adquisición de información. Entonces, si uno entra a la página de CONABIO, y lo más sencillo, la página es www.conabio.gov.mx, y ahí hay una enorme cantidad de información que habla de todos los niveles, del nivel nacional, del nivel de los estados, del nivel de las especies, de especies útiles. Hay una página fenomenalmente útil para niños, que son los segundos usuarios más importantes. Recibimos 47,000 usuarios diarios, visitantes diarios a la página. José, hablando de la cocina tradicional mexicana, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿qué nos puedes decir del estatus de los alimentos que conforman esta cocina? Bueno, la cocina mexicana es una fusión de muchísimos elementos, voy a llamarles precoloniales, algunos desarrollados hace 8,000, 9,000 años con el maíz, la calabaza y algunas otras un poco más recientemente, y una fusión de elementos que se trajeron de fuera. CONABIO se ha dedicado mucho al conocimiento de lo que podríamos llamar la biodiversidad silvestre, es decir, las plantas que tenemos aquí alrededor, por ejemplo, son parte de lo que hemos hecho. Pero también en los últimos 10 años nos hemos metido mucho a entender toda esta flora que ha sido domesticada desde hace miles de años
y que ha sido el producto de la interacción entre todos los grupos étnicos mexicanos y la diversidad biológica que tenían. Y México es no solamente tiene muchas especies silvestres, sino es uno de los centros mundiales de domesticación de plantas. José, pues permíteme un minuto. La biodiversidad también ha sido retratada en tinta y letras. Veamos a continuación un fragmento de una obra de Oscar Lewis. Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez. Me gusta todo lo que tengo que caminar. Me gusta platicar con los vendedores del mercado. Los conozco a todos. Después de tantos años de comprarles fruta, verduras, queso, mantequilla y carnes. Hay que saber comprar, porque todas las frutas tienen su temporada, ¿no? Como los melones, ya están buenos, ya se pueden comprar. Los primeros no valen porque vienen de diferentes partes, de Morelos, de Michoacán, de Cortázar. Los de Guanajuato son muy buenos, y también los amarillos de Durango. Lo mismo con la naranja y con las verduras. De los aguacates, el mejor es el de Atlisco y Silao, pero la mayor parte se exporta a Estados Unidos. Jitomates, ahorita hay mucho muy malo, barato pero malo. Hay que observar mucho para conocer las frutas y poder comprar. Yo compro cada día unos 600 pesos de mercancía para el restaurante. Por la mañana me entregan el dinero y yo pago en efectivo por cada compra. No hay notas ni recibo. Yo llevo mis cuentas y cada día entrego a la caja la lista de gastos. Todos los días llego al restaurante a las 7 para abrir las cortinas. Después trabajo un poco dentro, desayuno y me voy al mercado a las 9:30. Me ayudan 2 muchachos que llevan en carretillas la compra al restaurante. Luego regreso como a la 1:30. Casi siempre falta algo y hago otro viaje. Estamos de regreso con más acerca de nuestra biodiversidad gastronómica. José, ¿qué nos puedes decir sobre el futuro de la alimentación en México? Bueno, la primera cosa que me gustaría decir es que es un tema absolutamente central para este país y que deberíamos estar discutiendo con mucha más intensidad, con mucha más vehemencia y con la participación de gente de muchas áreas, no nada más ingenieros agrónomos o biólogos, sino gente del área de antropólogos y historiadores y economistas, etc. Porque realmente va a ser crucial cómo vamos a alimentar a la población de México, pero cómo la vamos a alimentar de 2 maneras, uno sustentablemente y la otra es soberanamente. Eso no quiere decir que produzcamos absolutamente todo lo que necesitamos, no. Quiere decir que tengamos control y que tengamos capacidad de regir, de rectoría de las cosas que son las fundamentales para la alimentación del país, es decir, los granos básicos, los elementos más importantes de alimentación de México. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo muy intenso ahí. Lo tenemos que hacer, tiene que ser un análisis serio, cuidadoso, participativo de todo el mundo, incluidos los campesinos que trabajan en esto. Claro. y los agricultores, para realmente saber hacia dónde nos queremos dirigir en la producción de alimentos para el futuro. Muy bien, pues ojalá que sea un tema del que estemos escuchando más recurrentemente. Sería muy bueno. José, en términos de educación, digamos, ¿qué sabemos sobre cómo impacta nuestra forma de consumo al medio ambiente? Sabemos muy poco porque los centros de mayor demanda de alimentos y de energía y de recursos en general son las ciudades, las grandes ciudades, y estas han crecido gigantescamente en todo el mundo, pero en México muy especialmente, y consecuentemente la gente que vive ahí o que ha nacido ahí ya por generaciones se ha desconectado de lo que significa la producción de los alimentos que requiere. Ha perdido ese contacto con el campo, ha perdido el contacto con las formas de producción y los significados de esas formas de producción, no solamente ambientales, sino económicos, sociales, culturales. Y creo que aquí hay que hacer un enorme esfuerzo de reeducación de la gente para que sepa qué significa tener una dieta de un tipo, tener una dieta de otro tipo. Y no es nada más para la salud ambiental del país, también para la salud física de las personas.
Tenemos unas dietas que ahora no solamente cuestan mucho ambientalmente, pero también cuestan desde el punto de vista de la salud humana, porque están generando toda una serie de problemas severos, de obesidades, de sobrepesos, de enfermedades colaterales a todo esto, que tienen un costo social gigantesco. Yo creo que esto es uno de los elementos que debería estar en ese examen de cómo queremos que la población mexicana se alimente, cuando ha sido una población que ha tenido una enorme diversidad de productos para alimentarse en el pasado, que han sido dietas eminentemente sanas y que ahora se han perdido y han producido pues toda una serie de problemas de salud pública que conocemos desde los niños hasta los adultos, ¿no? Y una vez más entiendo, hablamos de diferentes grupos, ¿no? Para educar, no solo hay que esperar que te eduquen en la escuela, digamos, no. O sea, desde nuestras casas, también nosotros a nuestros hijos podemos hacer un trabajo de educación en este sentido, ¿no? Así es, pero también para eso, pues las madres y los padres, las madres más importantemente, porque son más importantes en este proceso, claro. Deberían tener elementos con los cuales realmente reafirmen a lo mejor nociones que ya tenían y retomar realmente dietas que son propias de nuestro país ambientalmente, propias de nuestro país culturalmente y tradicionalmente, y propias del entorno físico personal de la gente en México, que tiene también ciertas características, ciertas propensiones a ser obesos o a engordar terriblemente. Yo creo que todo eso tiene que ser algo que las madres en las familias tengan más claro y que realmente influyan fuertemente el rumbo que este tipo de alimentación puede tomar en el país. Bueno, José, gracias. Hasta ahora hemos hablado sobre la biodiversidad como alimentación. Veamos qué hay de la biodiversidad como bebida. Bebidas mexicanas. El maguey y sus derivados. Bienvenidos a una cápsula más de bebidas mexicanas. Hoy quiero comentarles sobre este libro, La tradicional cocina mexicana por Adela Fernández, justo hija de Emilio el Indio Fernández. Un libro muy interesante porque es un compendio, un recetario de la gastronomía mexicana clásica, sus ingredientes, y hay que entender que es la forma en que nosotros podemos conocer a un pueblo. Desde luego también tiene información sobre bebidas. Y hablando de bebidas, nuestro tema de hoy, el pulque. Pocos son los vegetales que proporcionan al hombre casa, vestido, sustento, papel y salud. Por estas razones, el maguey ha sido calificado como excepcional. Las evidencias arqueológicas indican que hace más de 10.000 años, los grupos nómadas y seminómadas utilizaban distintos tipos de agave para la extracción de fibras y la elaboración de alimentos y bebidas. Hacia el año 200, antes de nuestra era, el maguey se cultivaba en Tula, Tulancingo, Teotihuacán, donde se han encontrado raspadores de obsidiana que se utilizaban para raspar el interior de esta planta. Entre los agaves con los que se producen bebidas, además del agave tequilana y el angustifolia, existen otros de donde se saca el aguamiel, ingrediente fundamental en la elaboración del pulque. El aguamiel es una bebida de consumo cotidiano que contiene una gran cantidad de azúcares y proteínas. Suele tomarse solo, pero también se utiliza para elaborar panes y otras creaciones culinarias. El aguamiel es la savia que contiene el cogollo del maguey, perteneciente a la familia de los agaves, especialmente de los magueyes pulqueros. El aguamiel es la materia básica con la que se fabrica el pulque, una bebida de origen prehispánico que se consume todavía en diversos estados de la República Mexicana. Otras bebidas que se elaboran a partir del agave son el tequila, el mezcal y el tejuino. Por ahora, muchas gracias por acompañarme. Los invito a ver nuestra próxima emisión de Bebidas Mexicanas y nos vamos al estudio con Carla y su invitado, José Sarucán. Seguimos conversando con el doctor José Sarucán. José, cuéntanos, ¿cómo podemos generar un círculo virtuoso que favorezca la biodiversidad pensando en el campo, en los distribuidores y en el consumidor final? Bueno, más que beneficie la biodiversidad, que la use adecuadamente, yo creo que es lo que queremos hacer. Y mucho de esto descansa en cuestiones de educación,
ya lo dijimos, particularmente para los urbanitas como nosotros, y también el de tener estímulos que ayuden a que, por ejemplo, se hagan núcleos de producción y consumo que no tengan que llevar los productos desde muy lejos. No todo se puede hacer así, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer así, ¿no? De una población relativamente grande, que puede ser un mercado interesante, que consume los productos agrícolas generados, no sé, a 100 kilómetros a la redonda, por decir algo, y que constituye varias cosas muy importantes. Primero, una red social entre los consumidores y los productores que se conocen, la gente sabe lo que significa la producción de estas cosas. El otro es que los precios son mucho más bajos porque son directamente entre el productor y el que lo consume, sin intermediarios, y esto pues desde luego no le gusta a mucha gente. Y el otro asunto es que también tenemos ahí realmente una constitución de comunidades sociales que hemos perdido tan fuertemente en este país, y un entendimiento mucho más cercano de la gente de lo que pasa en el campo, del impacto que tiene lo que está demandando en el campo. José, ¿y esto se está haciendo en algún lado? Sí, hay muchos ejemplos fuera de México, desde luego, en muchas ciudades pequeñas, en Europa, en Francia sé que están haciéndolo, en algunos lugares en España, en Estados Unidos, particularmente en el noreste de los Estados Unidos, hay proyectos que se llaman 100 millas a la redonda, y que es lo que hacen. La población se compromete a utilizar todo lo que se produce en ese círculo, digamos, alrededor de las poblaciones humanas. No todo se puede producir ahí, es obvio, pero sí lo que ocurre es que las comunidades locales se fortalecen, se hacen estos comunidades sociales, estas interacciones que son muy importantes finalmente para poder tener una buena cohesión social que hemos perdido en gran medida, ¿no? Hablando de estos temas, hay algunas tendencias que siguen los chefs actuales, ¿no? Estas prácticas de consumo local, sustentable, orgánicos, y este tipo de prácticas de los chefs, ¿cómo pueden influir en la cultura del resto de la gente, ¿no?, en términos de alimentación? Yo creo que los cocineros y los chefs pueden jugar un papel muy importante. Finalmente ellos son los que proveen alimentos en los restaurantes, no es el único lugar donde come la gente, pero sí pueden ser inductores de estas cosas. Acordémonos que la comida es en gran medida una costumbre cultural, ¿no?, que distingue a las sociedades en el mundo, y por lo tanto ellos pueden jugar un papel muy importante si toman estas actitudes de ir a los productos locales, de ir a las cuestiones propias del país, hasta donde esto es posible, y mantener y estimular el uso de estos productos. Sin duda alguna ellos juegan un papel crucial aquí. Hay que interactuar mucho con ellos, hay que darles información. En Conavio lo estamos haciendo. Hay que hacer esto. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Ya olvidémonos de que cada grupo en aislamiento total de los demás pueden resolver los problemas a los demás. Lo tenemos que hacer juntos y tenemos que interactuar realmente mucho entre todos, ¿no? Así es, pues efectivamente hay varios chefs que lo están haciendo de alguna manera, y creo que cada vez son más, ¿no? Sí, eso es realmente una buena señal. Es una buena señal de ellos en términos de su cultura gastronómica, pero también es una buena señal en términos de su disposición a no dejar ir este enorme patrimonio cultural. Si tenemos un patrimonio cultural fuerte en este país, es la comida. Así es. Hacemos una pausa, pero volvemos. Esbozos entre México y Canadá. México es un gran productor de frutas y hortalizas. Según cifras del INEGI, en el año 2009 se produjeron poco más de 48 millones de toneladas de caña de azúcar, 20 millones de toneladas de maíz, 4 millones de toneladas de naranja, 4 millones de trigo, 2 millones de plátano, 2 millones de jitomate y casi 2 millones de toneladas de chile verde. En el año 2013, según cifras de El Economista, la producción de granos
oleaginosas, frutas y hortalizas y cañas de azúcar fue de 102 millones de toneladas en los primeros 8 meses del año, lo cual significa un crecimiento del 21.5% con respecto al año pasado. Estas cifras contrastan con una realidad del país. Según el periódico El Financiero, en México se desperdician 11 toneladas de frutas y verduras debido a que falta la tradición necesaria para consumirlas. Ya estamos de vuelta para seguir hablando sobre la biodiversidad. José, con grandes extensiones de litoral en nuestro país, ¿qué sabemos sobre los productos del mar? ¿Qué se está haciendo para conocer más sobre ellos? ¿Y cuál es el consumo en nuestro país? Sí, nos hemos referido implícitamente más bien a cuestiones de especies terrestres, plantas, básicamente. Y desde luego tenemos 11.000 kilómetros de litoral, es una cosa, y el único país que tiene un mar propio en el mundo, que es el Golfo de California, que además es un mar particularmente rico en especies. Así es. Es curioso, yo creo que hay una costumbre, voy a llamarle mediterránea, no en el sentido de los países mediterráneos, sino mediterráneo quiere decir que todos los grupos étnicos que vinieron hasta México vinieron a través de la tierra, básicamente, no completamente, pero básicamente. Consecuentemente no son grupos étnicos que tuvieron una relación continua, profunda, intensa con el mar, más bien con la tierra. Claro. Y a lo mejor eso también tiene mucho que ver en su conocimiento de los sistemas terrestres, y de las plantas y de los animales con los que se pueden encontrar. Pero tenemos una riqueza enorme ahí que no hemos explotado muy bien, es más, hemos explotado muy mal, porque hay una bola de incentivos para sobreexplotar los mares mexicanos a base de subsidios totalmente absurdos, de diésel y de muchas otras cosas. Pero también tenemos ejemplos súper buenos de cooperativas que están trabajando de manera sustentable productos tales como la langosta. Tenemos uno en Baja California, tenemos otro en el Caribe, que están reconocidos internacionalmente y que producen langostas de primera calidad con un gran valor internacional de mercado porque están manejadas sustentablemente. Conavio acaba de sacar, y está en la página web, un cartel sobre peces del Golfo y el Caribe y del Pacífico. Van a ser 2 carteles, ya está el primero fuera, dando información. Son especies comestibles, no especies comerciales, dando información de cuáles están siendo explotadas con cuidado y cuáles están en riesgo de extinción o de pérdida. Tenemos una riqueza muy grande, pero también tenemos que saber manejarla para poder conservarla, porque de otra manera, con los colapsos que ha habido ya de pesquerías en el mundo y algunas de ellas en México, pues no vamos a ir muy lejos en esa seguridad y esa soberanía alimentaria para el futuro. Claro. ¿Qué tanto se ha perdido en este tema por la mano del hombre o por el cambio climático? Bueno, por la mano del hombre mucho más. El cambio climático ha jugado un papel, pero por lo menos hasta ese momento ha sido la mano del hombre, si le queremos llamar así, en términos de la pérdida del cambio, de la destrucción de ecosistemas naturales con el propósito de producir alimentos, en ocasiones con eficiencia, en muchas ocasiones con una enorme ineficiencia. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo si queremos hacer 2 cosas: conservar la biodiversidad que nos queda, y no por la biodiversidad misma, porque son ecosistemas que nos dan servicios absolutamente esenciales a todos, y por otro lado tener la capacidad de producir los alimentos que queremos. No lo vamos a hacer si no estudiamos estas 2 cosas juntas, y por eso mi insistencia en que tenemos que discutir cómo vamos a alimentar a los mexicanos del 2050. José, a grandes rasgos, ¿qué retos enfrenta nuestra biodiversidad? Bueno, los retos más importantes es que haya una política ambiental transversal, no nada más responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, sino que todas las secretarías, todas,
tienen un impacto en sus programas y en sus políticas públicas que afectan a la biodiversidad de una manera u otra. Todas deberían estar tomando este elemento en cuenta a la hora de generar y aplicar políticas de su ámbito, ¿no? De su sector. Muy bien. José, ¿hay algún aroma o sabor que añores? Muchísimos. Yo soy hijo de inmigrantes, refugiados en México. Mi esposa es de otra parte del mundo, también hija de refugiados, en España en este caso. Tenemos dos grandes cocinas que se han juntado con una tercera gran cocina, que es la mexicana. Y entonces, pues, me temo que no puedo hablar de uno solo, sino de muchos, porque he tenido el privilegio de gozar esta mezcla de culturas gastronómicas que es verdaderamente incomparable, ¿no? José, ha sido un programa maravilloso y enriquecedor, y te agradezco muchísimo tu tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes. Gracias. Y gracias a ustedes, quienes hacen posible estos relatos en Molcajete. Hasta nuestro próximo encuentro. Genética de las especies, etcétera, y hacerla pública y ponerla al alcance de la gente, porque toda esa información estaba acumulada en herbarios, en museos, que solamente los especialistas tenían acceso a eso o podían realmente entrar a la información. La información es tan importante que esto tiene que ser un bien público. Claro. Y tiene que hacerse realmente de acceso a todas las personas que tienen interés. Entonces, básicamente es promover el conocimiento de esa diversidad biológica. Ya para ese tiempo era claro que México era uno de los países de mega diversidad. Investigador y director del Instituto de Biología, coordinador de la investigación científica y rector de la UNAM. Hoy es coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, también conocida como CONABIO. Acompáñenos. Relatos en Molcajete. Tema de hoy: nuestra biodiversidad. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Relatos en Molcajete. Hoy nos acompaña el doctor José Sarucán para hablarnos sobre nuestra biodiversidad gastronómica. José, bienvenido. Platícanos cuál es la función de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Bueno, el nombre explica un poco esto. Es una organización, es una comisión intersecretarial que se estableció antes de la reunión de Río de Janeiro en 1992. Ya llevamos más de 22 años de vida y que tiene como propósito juntar toda la información que había en ese momento sobre la diversidad biológica del país, es decir, cuántas especies teníamos, qué ecosistemas estaban, la diversidad. Hoy hablaremos sobre la biodiversidad gastronómica de nuestro país. Para ello nos acompaña el doctor José Sarucán. Es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Postgraduados y doctor en Ecología por la Universidad de Gales. En la UNAM ha sido profesor de la Facultad de Ciencias, es decir, de los 4 o 5 más ricos en especies, pero también en ecosistemas y también seguramente en la parte genética, que es la menos conocida, es de los niveles de estudio de la biodiversidad. Hemos avanzado enormemente. CONABIO tiene la base de datos más grande sobre especies de cualquier país del mundo para su país. No hay ninguna que esté bajo un techo que sea de ese tamaño. Estamos hablando de más de 9,5 millones de especímenes que están georreferenciados, quiere decir que uno los puede encontrar precisamente en un mapa.